Volvemos a la noticia del día, la muerte del narcotraficante Pablo Escobar. Pablo Escobar, abatido hoy en Medellín por el bloque de búsqueda, ocultaba su rostro tras espesa barba. Se hallaba en una casa de 3 pisos cerca al estadio Atanasio Girardot y al... En un giro inesperado, durante un intento de saqueo, se encontró una gran suma de dinero en una casa, el cual al parecer pertenecía a Galeano y Moncada, socios de Escobar. Esto provocó conflictos sobre la propiedad del dinero y marcó el inicio de la traición hacia sus socios cercanos, lo que resultó en la formación de los Pepes, un grupo que persiguió a Pablo Escobar. Además, el gobierno se avergonzó de que Escobar ejerciera poder desde la cárcel, lo que llevó a una operación para intervenir la supuesta prisión de la catedral y trasladarlo. Escobar logró escapar y se convirtió en un fugitivo internacional, mientras se ofrecían recompensas por su captura. Su enfoque en una guerra terrorista y la persecución de sus socios llevaron al colapso del cartel de Medellín. Quédate hasta el final del video y sabrás a detalles lo que llevó a la caída del cartel de Medellín y Escobar. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, es gratis. Retomamos el acontecimiento del día, que es la muerte del narcotraficante Pablo Escobar, quien fue abatido hoy en Medellín por el bloque de búsqueda. Popeye, en una de sus tantas revelaciones a través de internet y entrevistas, dijo lo siguiente. En el momento de su muerte, Escobar se encontraba ocultando su identidad y estaba ubicado en una residencia de 3 pisos cercana al estadio Atanasio Girardot. En ese momento toqué su corazón. El mío latía a 1000 por hora porque ya estaba preparado para la pelea. Me acerqué para enfrentar el desafío y me dijo, tócame el corazón a mí. Él accedió y lo hice. Entonces me pidió que escupiera. Le respondí indicándole que ya estaba completamente listo. Compartí cómo enfrentaba el miedo y mi patrón reconoció que yo también le inspiraba confianza. Pablo Escobar construyó algo sumamente importante cuando la mafia de Medellín estaba en su apogeo, mientras otros mafiosos se enfocaban en tener las cosas más ostentosas como las mujeres más hermosas, los diamantes más grandes o las propiedades más lujosas con piscinas. Escobar tenía un enfoque diferente. Destinaba una parte significativa de su dinero para adquirir armas y formar un ejército de sicarios. Él organizó y armó a todas las comunidades de Medellín, los sicarios que constituían su base. Por ejemplo, si un narcotraficante poderoso tenía un conflicto con uno de los suyos, él tomaba partido por el sicario y lo protegía. Su lema era su gente es su gente, lo que significaba que defendía y respaldaba a sus sicarios. A pesar de su riqueza y poder, Pablo era una persona extraordinariamente humilde y sencilla. Se acercaba mucho a nosotros, los sicarios, y su espíritu era tan poderoso que nos motivaba a servirle. Es posible apreciar la admiración y el culto de Popeye en la figura de Escobar a través de este relato. Sigamos. El cartel de Se Busca estaba por todas partes, en los postes y en la televisión. La situación creó un ambiente peligroso y tenso. La organización criminal de Pablo Escobar demostró su disposición para defenderse en muchas ocasiones, pero en esta ocasión es posible apreciar cómo también tomó una estrategia de mantener un perfil bajo y evitar conflictos directos con las autoridades. La tensión se mantenía y Popeye se sentía nervioso, considerando la importancia de la situación y su relación con Pablo Escobar, que iba más allá del dinero que recibía de él. Lo consideraba un amigo. Popeye relató, la sonrisa de Pablo Escobar era un verdadero espectáculo, y el dinero era algo secundario porque había algo que destacaba de manera asombrosa, la idolatría que sentíamos por él. Era como si tuviera un imán que atraía a la gente hacia él. Cuando nos encontrábamos con Pablo Escobar, a pesar de su riqueza evidente, no mostraba ostentación como tener cadenas de oro y diamantes por todas partes. Su humildad era total. Llevaba un sencillo reloj Cartier y sus preferencias culinarias eran simples como pedir pollo asado, una elección común para la mayoría. La sencillez con la que se comportaba contrastaba con su estatus, lo que lo hacía aún más admirado. La muerte de Escobar tuvo lugar el 2 de diciembre de 1993. Se trató de un individuo que, a través de la violencia y el tráfico de drogas, logró acumular la mayor fortuna en la historia. Ahora yacía sin vida en el techo de una vivienda. Pero ¿cómo fue posible este desenlace? ¿Cómo pudo ser que el narcotraficante más influyente del mundo, que había alcanzado un poder prácticamente inquebrantable, encontrara su fin de esta manera? Después de haber influido sobre el gobierno de su nación y enfrentado la violencia de la guerra, Pablo Escobar consigue asegurarse la promesa de no ser extraditado a cambio de entregarse a las autoridades. De manera voluntaria ingresa a la prisión de la catedral, la cual él mismo había mandado a construir. Este evento marcó el inicio de su declive como narcotraficante. Los medios de comunicación comenzaron a exponer la vergüenza del gobierno al revelar al mundo la vida lujosa que el narcotraficante Pablo Escobar llevaba. Luego de un periodo considerable entre rejas, su nivel de vida en prisión era igual o incluso mejor que cuando estaba en libertad.
las autoridades comenzaron a iniciar los procedimientos para trasladar a Pablo Escobar a una verdadera cárcel, ya que la llamada catedral resultó ser más una parodia de prisión. Se instalaron vallas electrificadas en su perímetro, pero esto no ocultó la realidad. Sin embargo, al menos Pablo ya estaba bajo custodia, aunque el patrón no cumplía con la política de sometimiento. Continuaba involucrado en el tráfico de drogas y ordenando asesinatos. El punto de quiebre fue el asesinato de Fernando Galeano y Gerardo Moncada dentro de la catedral, quienes eran líderes del cartel de Medellín y socios de Escobar. La relación con Fernando Galeano y Kiko Moncada comenzó a deteriorarse cuando el líder Pablo Escobar recibió un rumor que indicaba que ambos habían participado en una reunión con miembros del cartel de Cali, lo cual fue una afrenta grave. Además, se enfrentaban dificultades económicas, ya que algunas de las rutas de tráfico de drogas se habían desmoronado y no estaban cumpliendo con sus pagos mensuales. Ante esta situación, Pablo tomó la decisión de planear la muerte de estos dos individuos, cuando además salió a la luz que Galeano y Moncada habían ocultado una importante cantidad de dinero, aproximadamente $20 millones. Escobar los traicionó y se apoderó de todo el efectivo que sus socios habían guardado. Cuando llegaron a la catedral, Fernando Galeano y Kiko Moncada se dirigieron rápidamente a la reunión. Cuando aparecen en la catedral, Fernando Galeano y Kiko Moncada. Ellos llegaron al citófono y me dijo, Pope, súbame rápido. Y ellos eran patrones. Yo le digo al patrón está Kiko y Galeano, que lo suba rápido, súbalos. Hay un camión que bajaba y subía a la catedral que lo manejaba Limón, Álvaro Jesús Agüelo, que murió con el patrón. Ellos llegaron súper apurados, se sentaron ahí. Necesitamos hablar con Pablo, te llamé el patrón, tanta mano, nos sentamos ahí. Yo, no, Pablo, nos quebramos. El patrón, ¿qué pasó? No, Pablo, ¿cómo le parece que teníamos un dinero en San Pío y creemos que la gente tuya lo encontró? El patrón me dijo, si lo tiene mi gente no hay ningún problema, te lo devolvemos. Entonces ellos fueron a tocar el tema del dinero, el patrón, no se preocupe, tranquilos. No me manden ningunos $500.000, no se preocupe que yo me estoy moviendo con mi propio dinero. Porque es que la guerra en contra de la extradición es una sociedad de toda la mafia. Claro, estaban todos. Entonces todos tenían que pagar, porque el patrón estaba colocando su nombre y la organización, y todos tenían que pagar. Y el que no pagaba se moría, pues ya se habían comprometido. Entonces, como a las 2 horas llega Titi al citófono. Pope, necesito hablar urgentemente con el patrón. El camión no iba a bajar por Titi, Titi era un trabajador. El patrón le pasa por el citófono, entonces Titi le dice, patrón, ¿cómo le parece que nos metimos a una casa en busca de $50.000 y encontramos $23.300.000? Me dicen que ese dinero es suyo. El patrón dice, no, mijo, ese dinero no es mío. Eso es de Kiko y de Galeano. Si quiere, queden ustedes con todo el dinero y peleen la guerra ustedes con Kiko y Galeano. Y no, o si quiere, van $18 millones a mí, se quedan con el resto y yo mato a Kiko y a Galeano mañana. Y les prendo una guerra a ellos. Yo, no, claro, patrón, de una. Entonces resulta sorprendente que decidieran entrar en una casa en busca de $50.000, pero se encontraron con una asombrosa suma de $23.300.000. Algunos alegaron que ese dinero les pertenecía, mientras que otros argumentaron que no, que en realidad pertenecía a Kiko y Galeano. La opción estaba en sus manos. Podía tomar todo el dinero y comprender una guerra contra Kiko, o si prefería quedarse con $18 millones, permitiendo que los demás se repartieran el resto. De alguna manera, el asesinato de Galeano y Moncada se convirtió en el error más grande de Escobar. La traición de Escobar hacia sus socios cercanos resultó en la destrucción de la confianza y la armonía que aún quedaban en el cartel. Esto trajo consecuencias y mayor inestabilidad a su propio grupo, ya que muchos de sus antiguos amigos comenzaron a realizar negocios con el cartel de Cali, paulatinamente. Escobar se quedaba sin apoyo y su poder se desmoronaba. Finalmente llegó el día en que el cartel de Medellín colapsó. Esto se debió a que Don Berna viajó a Cali y se reunió con los 4 líderes principales de ese cartel. Los hermanos Castaño también se unieron a este pacto y la casa de la catedral se convirtió en el lugar donde planearon la intervención. En ese momento crearon un grupo conocido como los Pepes, cuyo objetivo principal era perseguir a Pablo Escobar. A partir de ese momento el declive de Escobar estaba en marcha, marcando el principio del fin. Por otro lado, el gobierno se sentía profundamente avergonzado de que Pablo Escobar pudiera continuar operando y ejerciendo su poder desde su lugar de reclusión en la cárcel de la catedral. Esta situación generó una gran preocupación y descontento en la opinión pública y a nivel internacional. El 21 de julio de 1992, el gobierno tomó la decisión de intervenir la cárcel de la catedral de manera forzada, con el objetivo de trasladar a Escobar a un lugar de mayor seguridad y control. Los intervienen y en ese momento llega el viceministro de Justicia de la República de Colombia, acompañado por el director de prisiones, quienes entran en la cárcel. Sin embargo, cometen un error que los delata y son capturados y mantenidos apartados.
Entonces se le pregunta al viceministro de Justicia el motivo de su visita. Él responde que han venido para reemplazar los guardianes de prisiones por soldados. Todo parecía estar en orden, pero Popeye declaró: luego nos dirigimos al director de prisiones y le preguntamos su razón para estar allí. Él nos informa que están siendo trasladados a la 4ª Brigada para servir en una guarnición militar. El patrón se muestra escéptico, ya que observamos a través de binoculares a personas de gran altura, mientras que en el ejército no suele haber personas tan altas. Además notamos que portan rifles con silenciadores, algo inusual en el ejército. Comenzamos a sospechar que estos individuos están tratando de infiltrarse en nuestro grupo, por lo que decidimos sacar nuestros propios rifles con silenciadores. Secuestraron a los funcionarios y anunciaron su intención de negociar, aunque en realidad esperaban a que cayera la noche. Esto se debió a que el patrón sabía que la densa neblina cubría la montaña, dificultando cualquier intento de rescate. Avanzaron hasta llegar a la cerca eléctrica y Escobar fue el primero en cortar la energía. Cruzaron la cerca, se sentaron a esperar a que los funcionarios se debilitaran y luego se marcharon. En medio de esta confusión, Pablo logró escapar junto a algunos de sus hombres durante la madrugada del 22 de julio. A partir de ese momento, se convirtió en uno de los fugitivos más buscados a nivel internacional. Un escuadrón de búsqueda compuesto por fuerzas policiales y agentes de la DEA se movilizó para localizar y recapturar a Escobar a toda costa. Por cada uno de los fugitivos se ofrecieron 100 millones de pesos. Pablo Escobar y John Jairo Velázquez, alias Popeye, respondieron a esto ofreciendo grandes sumas de dinero a cambio de la vida de policías, coroneles y agentes de la DEA. Desde que Pablo Escobar decidió enfocarse en su guerra terrorista contra el Estado en lugar de los negocios del cártel, comenzó a criar a sus propios enemigos. Decidió perseguir y amenazar a sus socios por no contribuir a las cantidades cada vez más altas que exigía para mantener su guerra desenfrenada. Esto generó divergencia personal y de intereses dentro del cartel de Medellín. Los familiares y allegados adinerados de Galeano y Moncada comenzaron a hacer alianzas con los enemigos de Escobar. Los líderes del cartel de Cali empezaron a recibir visitas de ex colaboradores de Pablo que buscaban protección y venganza. Así se fueron perfilando los participantes de los Pepes. Los hermanos Castaño Gil, quienes eran militares veteranos y habían tenido enfrentamientos previos con Escobar, se reunieron con los líderes del cartel de Cali. Juntos acordaron la formación de un grupo de autodefensa contra Escobar con el propósito de cortar sus fuentes de financiación, destruir sus propiedades y acosar a su organización. Este grupo se autodenominó los Pepes y su llegada tendría un impacto significativo en la situación. Entran los Pepes, conformados por los dos hermanos Rodrigo Orejuela, por Pacho Herrera, por Santa Cruz, conformado por industriales de Medellín, conformado por parte de gente del gobierno, conformado por la DEA, conformado por la CIA, conformado por la familia de los Galeano Berrío, conformado por Don Berna, Carlos Castaño a la cabeza, Fidel Castaño. Son gente que ya nos conocían. Entonces todo eso hizo parte, es una gran mesa del diablo para perseguir a Pablo Escobar. Fueron financiados por individuos y grupos que tenían intereses contrarios a Escobar, incluyendo industriales, políticos y ganaderos que se decía estaban siendo extorsionados por él. Contribuyeron con dinero, información y cualquier otro recurso que pudieran. La muerte de Pablo Escobar ya había sido anunciada por medios de comunicación, como la televisión y la radio, así como por diversas fuentes. Pablo, ya lo habían anunciado por la televisión y por la radio y por todas partes. Esto se lo debo a la contemplación que tienen con los Pepes, porque ellos, el gobierno sabe quiénes son los Pepes. Y se los echa al bolsillo y les alcahuetea. Este ejército conformado por paramilitares, policías, sicarios y miembros del cartel de Cali no escatimó en armamento y empleó tácticas intimidadoras similares a las del cartel de Medellín. Los Pepes destruyeron haciendas y propiedades que no solo pertenecían a Escobar, sino también a su familia. Además, asesinaron a sus abogados, hicieron desaparecer a sus escoltas, lugartenientes y contadores, y atacaron todos los aspectos de su organización, incluyendo la parte financiera, militar y de comunicaciones. Incluso llevaron a cabo la detonación de 2 coches bomba en 3 conjuntos residenciales donde vivían familiares de Escobar a principios de febrero. También incidieron en la casa de campo donde se creía que el capo guardaba obras originales de Picasso y Dalí, además de destruir su valiosa colección de automóviles antiguos. Los Pepes son probablemente la equivocación más notoria, visible e histórica que cometimos nosotros en la lucha contra Pablo Escobar. Yo diría que en ese momento, frente a 3 o 4 carrobombas semanales en el país, a centenares de muertos y heridos, hubo una especie de desespero de la sociedad, de la institucionalidad, que le pareció legítimo que cualquier persona colaborara para neutralizar a ese monstruo. Y se abrieron esas posibilidades de que los llamados perseguidos
por Pablo Escobar, los Pepes, aportaran información desde ese mundo de la delincuencia y fueran más allá del aporte de la información, generaran acciones de intimidación o de retaliación contra la organización de Pablo Escobar. Ciertamente el error más notable en la lucha contra Pablo Escobar fue la colaboración con los llamados Pepes, quienes surgieron en un contexto de violencia extrema en Colombia. O sea que tenemos que crear un caos muy berraco para que nos llamen a paz. Cuando hay una guerra civil bien berraca nos llaman a paz. Esa es la única fórmula que yo le debo a él. Si nos dedicamos a darle a los políticos, a quemarles las casas y hacer una guerra civil bien berraca, entonces nos tienen que llamar al diálogo de la paz y arreglamos con todo el mundo y se nos arreglan los problemas. No le veo otra solución. Hay que luchar, hermano, hay que poner todo el corazón para esto y nos vamos a morir todos, nos morimos todos. Pablo, con sus fuerzas debilitadas y recursos limitados, se veía cada vez más acosado y perseguido. A través de una carta dirigida al fiscal general de la Nación, descartó sus últimas posibilidades de negociación y advirtió al país sobre lo que se avecinaba. En un acto de desesperación, comenzó a llevar a cabo ataques terroristas en todo el país. Es que están confundiendo la formalidad con la nobleza con la debilidad normal. Eso se lo puedo demostrar en estos días apenas empiece la guerra de esos hijueputas. Le quiero pedir un favor muy grande en nombre del país. Sí. ¿Por qué no hacemos algo para que se entregue y le garanticen la vida y se pueda ver con su familia? Yo estoy disponible para eso, yo soy el que tiene mejor voluntad en este caso. Estoy dispuesto a aceptar una cárcel intermedia, pero necesito hacer un estudio de esas cárceles porque es que yo no puedo permanecer en una cárcel urbana porque me colocan un carro bomba y vuelan una manzana. Transmítanle al presidente que tengo la intención de regresar a una cárcel diferente a la de Envigado, pero que necesito saber cuáles son las condiciones de seguridad. Porque pero, ¿cómo se las transmitimos, Pablo? La solicitud de llevar a cabo una negociación con Pablo Escobar, ofreciéndole seguridad y la posibilidad de reunirse con su familia, fue un gesto valiente. Fue una respuesta que buscaba una solución pacífica y posiblemente la rendición de un individuo que había causado un gran sufrimiento. Sin embargo, ¿cuál era el objetivo de Escobar con estos ataques? En realidad no tenían un objetivo específico, más allá de sembrar el terror en el país y demostrar al gobierno que aún tenía el poder de causar daño. Esperaba que, al aterrorizar la nación, el gobierno considerara la posibilidad de abrir nuevas negociaciones y ceder a sus demandas. Sin embargo, esto solo sirvió para enfurecer aún más a sus perseguidores y aumentar su determinación en su búsqueda. Escobar, como cualquier otro ser humano, tenía un profundo amor por su familia. Sus enemigos se dieron cuenta de esto y trataron de explotar su debilidad. Carlos Castaño solía decir que el único punto vulnerable de Escobar era su familia, y en ese momento su familia estaba desprotegida. Escobar estaba concentrando sus esfuerzos en sacarlos del país. Finalmente, el 28 de noviembre de 1993, el gobierno de Alemania rechazó la solicitud del gobierno colombiano de recibir a la familia de Escobar. En ese momento, la esposa de Escobar, su hija menor, Juan Pablo Escobar, y su novia estaban detenidos en el aeropuerto de Frankfurt, Alemania. La opinión expresada por Escobar Gaviria es comprensible desde su perspectiva, pero plantea una serie de consideraciones importantes. Es innegable que etiquetar a mujeres inocentes y menores de edad como mafiosos y narcotraficantes es una acción repugnante y desproporcionada. Él sabía que sus comunicaciones estaban siendo interceptadas con tecnología estadounidense, por lo que tomaba precauciones en cada uno de sus movimientos. Sus hombres intentaban obstaculizar la localización de sus llamadas con llamadas falsas. Además, realizaba cada llamada desde una ubicación distinta y controlaba el tiempo para que fuera más difícil rastrearlo. Sin embargo, estas medidas de precaución no impidieron que finalmente fueran capaces de capturarlo. En última instancia, fueron las fuerzas de seguridad quienes lograron capturarlo. Los Pepes señalaron la ubicación de Escobar y ayudaron a las autoridades a encontrarlo. Pablo Escobar había lanzado una amenaza que generó una gran inquietud en Colombia. Había advertido que tomaría represalias contra ciudadanos, turistas, empresas e intereses alemanes en el país. Mientras tanto, su esposa e hijos se encontraban en el exclusivo hotel Tequendama en Bogotá, bajo custodia policial. En su desesperación y descuido, Escobar llamaba una y otra vez al teléfono de esa dirección con la esperanza de comunicarse con su familia. Estaba ansioso por saber de su bienestar y necesitaba asegurarse de que estuvieran a salvo. Esta situación se presentó en un día especial, ya que era el día de su cumpleaños. Además de su preocupación por su familia, su deseo de protegerlos fue una de las razones que lo motivaron en ese momento. Existían razones fundamentales que llevaron a que las medidas de seguridad de Pablo Escobar fueran relegadas a un segundo plano. Ejecutó una serie de 6 llamadas a la residencia del hotel Tequendama, las cuales fueron interceptadas efectivamente por el bloque de búsqueda. Estas llamadas tuvieron la duración necesaria para que el equipo de rastreo obtuviera su ubicación precisa. Fue en ese momento que Escobar cometió su error más significativo.
De hecho, este error marcó su perdición. Escobar perdió la vida un día después de cumplir los 44 años, poniendo fin su reinado como el zar del polvo blanco. Un contingente de alrededor de 500 policías y militares cercaban la vivienda que habían localizado gracias a la llamada de Pablo Escobar. En el interior de la residencia se encontraba el propio Escobar junto a un solo hombre que lo protegía. Escobar intentó escapar a través de una ventana hacia el tejado, pero allí lo esperaban 2 miembros del bloque de búsqueda. Comprendiendo que había llegado su fin, Escobar disparó en defensa propia, agotando 12 de las 13 balas de su pistola calibre 9 milímetros. A pesar de sus esfuerzos, no logró escapar, ya que 3 balas impactaron en su cuerpo, y una de ellas, la que se considera fatal, atravesó su cráneo de izquierda a derecha. La autoría de este disparo definitivo no se conoce con exactitud y existen diversas teorías sobre quién lo realizó. Según varias personas, existe la creencia de que fue Pablo Escobar quien se quitó la vida. Según palabras de su hijo mayor, Escobar siempre amarraba los cordones de sus zapatos en una mesa de noche antes de dormir. Incluso afirmaba que los zapatos eran más importantes que el arma, ya que le permitirían huir de un enemigo. Además, también declaró que su padre lo enseñó a quitarse la vida en caso de ser necesario debido a las constantes persecuciones. Le dijo que se debía disparar en el oído izquierdo. Esto es exactamente lo que hizo el día en que murió, el 2 de diciembre de 1993. Es por ello que su hijo argumentó que se suicidó de la misma manera que le había comentado. Por otro lado, hay quienes sostienen que Escobar fue asesinado sin piedad mientras se encontraba en la azotea. Aseguran que los francotiradores ya tenían todo planeado de antemano. Es importante destacar que la autopsia final del cadáver no encontró rastros de pólvora de disparos a corta distancia en ninguno de los agujeros de bala, lo que hace que la teoría del suicidio sea poco probable. La noticia de la muerte de Escobar generó una gran conmoción en el país y en muchas partes del mundo, pero no todos compartieron la misma reacción. Algunos celebraron su fallecimiento, mientras que otros se sintieron fríos ante la noticia. Agradezco en el alma que la tristeza que yo he tenido se ha convertido en alegría al ver este gentío y lo que dicen de mi hijo. Pues lógicamente nos tenemos que preparar. Queremos salir del país, queremos educarnos, queremos prepararnos. Peor porque nuestro padre de todas maneras era nuestro padre, él desapareció. La gente no lo conoció como padre ni como amigo, ni siempre conoció otra clase de persona y no tuvo manera de compartir. La declaración de la madre de Pablo Escobar en el funeral de su hijo es un testimonio de sus emociones en ese momento particular. Agradece la presencia de las personas y las palabras que se dicen sobre su hijo, lo que sugiere un sentimiento de consuelo en medio de la tristeza que está experimentando. La declaración del hijo de Pablo Escobar después de su muerte refleja una perspectiva interesante y comprensible. Expresa el deseo de salir del país, buscar educación y prepararse para el futuro, lo cual es una decisión que muchas personas en situaciones similares podrían considerar. Es una manifestación de la voluntad de distanciarse de la figura pública y notoriamente controvertida que fue su padre. La afirmación de que la gente no conoció a su padre como un padre o amigo, sino como un despiadado narcotraficante, destaca la percepción pública de Pablo Escobar como un personaje extremadamente polémico. Comparte tus opiniones sobre el video en la caja de comentarios. No te olvides de dar like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el próximo.